Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Te doy la más cordial bienvenida a este pasadizo del terror, en el cual realmente espero acaricies tus miedos más profundos, pero sobre todo espero y sientas el miedo hasta los huesos. Mi nombre es Jesús G y abriendo mi obituario negro del terror, el día de hoy te traigo esta leyenda: el convento del diablo. Don José era un hacendado que había ayudado mucho a su pueblo, un pequeño pueblo clásico con su plaza, su templo, enfrente de la plaza aquel templo, rancherías aledañas, un mercado con los productos más frescos. Don José tenía múltiples negocios, tenía un viñedo que producía un excelente vino, tenía hectáreas donde cultivaba frijol, maíz, algodón, tenía mucha ganadería, entre otros negocios que tenía don José. Siempre había sido muy amable con toda la gente y casi todo el pueblo lo quería. El 70% de la gente trabajaba para él. Siempre había demostrado un gran sentido de humanidad con las personas. Un día, al llegar del médico y tener unos estudios que ya llevaba meses sintiéndose mal, salía en los estudios que tenía una enfermedad degenerativa, la cual no tenía tratamiento ni cura. Su familia sufría bastante por la enfermedad que aquejaba a don José, y la verdad era un tanto triste, ya que incluso no era realmente viejo, tendría unos 55 años. Don José era muy amigo del obispo, quien frecuentaba el pueblo seguido para visitar a don José, quien por cierto le proveía el vino de consagrar, y aprovechaban para jugar una partida de dominó mientras terminaban el vino de la reserva personal de don José. Un día el obispo oficiaba una misa en aquel pueblo. Casi todo el pueblo se hacía presente, y en aquella misa daba la noticia de que don José mandaría a construir un gran convento en las orillas del pueblo para monjas, y que ese convento pondría al pueblo en el mapa. Al igual, daba la triste noticia sobre la enfermedad que aquejaba al pobre de don José. Así bien, don José destinaría una gran parte de su fortuna para la construcción de ese recinto sacro que pondría al pueblo en el mapa. Comenzaba la construcción de aquella obra, la cual se hacía y sería un convento grande y bonito. No se escatimaba presupuesto para ese recinto. Así, al transcurrir el tiempo, aquella obra estaba cercana de terminar y la salud de don José se veía cada vez mejor. Incluso la gente del pueblo decía que eso era un milagro, que don José era un santo y que Dios le había hecho el milagro por ayudar a los pobres y enfermos, y sobre todo por mandar a construir aquel recinto católico. Cuando la construcción se terminaba, la gente se hacía presente para presenciar el recinto, con grandes pabellones, múltiples capillas, y tenía una capilla que era la más grande, incluso parecía casi un templo por sus tamaños y dimensiones. Al igual, múltiples habitaciones para las monjas y personal del celibato y sus hermosos jardines. Posteriormente, a los días siguientes, llegaba toda una comitiva de novicias religiosas, al igual la madre superiora y un joven sacerdote quien sería el encargado de confesar a las monjas. Una de las monjas, quien había decidido dar su vida a Dios, estaba muy entusiasmada al tener pocos días en el celibato como monja y llegar a ese recinto. Era la hermana Margarita. La hermana Margarita se aclimataba poco a poco a la vida de monja, aunque realmente le fascinaba. Un día, la madre superiora, que llevaba por nombre Lucrecia, ponía a todas las monjas a rezar, y eran rezos que ellas no conocían, y la madre Lucrecia las ponía a rezar en arameo y les decía que era la lengua que hablaba Jesucristo. Las ponía a rezar en la capilla grande y les ordenaba que tenían que aprender esos rezos, y las monjas así lo hacían. Al transcurrir el tiempo, poco a poco se encontraban cosas que eran bastante extrañas, como santos y vírgenes llorando sangre. Las monjas le decían esa situación a la madre superiora. Ella solo mencionaba que eso era un milagro, que Dios se hacía presente en ese recinto. Las monjas, afuera de su habitación, otro suceso que pasaba,
También escuchaban risas tenebrosas, veían sombras pasar entre aquellos pabellones y aquellos pasillos. Tenían la sensación de que eran observadas y que algo más siniestro habitaba ese lugar. Aunque no lo mencionaban, ya que una ocasión que una monja lo externó esa preocupación a la Madre Superiora. La Madre Superiora la regañó hasta más no poder, le decía que cómo se atrevía a decir eso de ese lugar santo. Le ponía como penitencia 3 días sin comida, le daba 3 golpes con una vara de carrizo en la espalda, misma que le flagelaba la piel, y la ponía todo el día a rezar esos rezos que ella misma había dado, que estaban en arameo y nadie comprendíamos. Un día informaban que se realizaría una celebración en aquel convento, pues la fama de aquel convento había trascendido, y acudirían desde el presidente municipal, don José el benefactor, el obispo, entre otras celebridades de la región. Se realizaba aquella reunión patrocinada por don José, quien ponía el vino, llevaba piñatas. Las monjas habían preparado tamales y buñuelos y birria. Así bien, se hacía de noche, y don José y el obispo hablaban, alejados, en una pequeña capillita que estaba afuera de las otras capillas de la celebración, a mitad de un jardín. Cuando el joven sacerdote se acercaba con el fin de agradecer al obispo y a don José por aquella oportunidad de pertenecer a aquel convento, antes de entrar en aquella capilla, escuchaba la conversación de don José, y antes de entrar para agradecerles, escuchaba a don José que le decía al obispo: saber que este hermoso convento lo tuve que destinar a Satanás me rompe por dentro. Hace años, cuando le di mi alma al diablo por la inmensa riqueza que hoy poseo, parecía lejana mi muerte, pero ya que vi que estaba cercana por esta maldita enfermedad, le ofrecí otro trato, que sería un inmenso lugar donde religiosas católicas le adoraran. Le ofrecí el alma de mi esposa, también la obligué a que firmara por su alma, al decirle que nos quitarían las riquezas y nuestros hijos en unos cuantos meses quedarían en la ruina y serían pobres de por vida. El obispo le respondía: amigo mío, te entiendo. Yo también, al venderle mi alma a Satanás para que me hiciera una persona importante dentro de la iglesia, la cual hoy, el día de hoy, soy. Créeme que hace años no lo sabía, no sabía el costo de este maldito puesto, y incluso creo que le rezo más al diablo que a Dios. El joven sacerdote Diego, al estar afuera escuchando esas conversaciones, solo se quedaba helado, no lo podía creer. Y pues el sacerdote Diego había notado muchas cosas muy raras en ese convento, como algunas cruces invertidas y de color negro, varias figuras de el diablo, al igual pinturas. Sobre todo recordaba una confesión que había tenido con la hermana Margarita un día anterior, que le decía: Padre, perdóneme, pues he pecado, ya que mi pensamiento es impuro y siento que el diablo habita en este recinto. Siento que la madre Lucrecia no es buena. Escucho a Satanás reír en las noches. Padre, perdóneme porque he pecado en tener esos horribles pensamientos. Otra de las cosas inusuales que el sacerdote Diego escuchaba era que las campanas de la capilla sonaban a las 3 de la mañana, lo cual es sumamente inusual. Un día el padre Diego le decía a la hermana Margarita que si podían hablar en confesión. Pactaban la hora de la confesión. Al llegar la hermana Margarita, el padre Diego le externaba la preocupación que ese convento pudiera estar maldito, y la hermana Margarita le platicaba todas las irregularidades que ella había visto y notado, y que había escuchado a otras monjas que ya no querían rezar el Santo Rosario y decían que no lo hacían porque molestaban a su señor. El padre Diego le decía a la hermana Margarita que partiría en secreto, sin decirle a la madre superiora que iría a ver al cardenal. Todo lo que estaba pasando en ese lugar se lo estaría diciendo, incluso sabiendo que le podría generar un castigo, y que necesitaba la ayuda de ella para secretamente y prudentemente a las monjas les dijera que dejaran de rezar esos rezos en arameo que les proporcionó la madre superiora.
La hermana Margarita afirmaba que sí, que así lo haría. El padre Diego salió en búsqueda del cardenal y cuando por fin tenía manera de verlo, a los días, le enseñaba los rezos que la Madre Superiora le estaba enseñando a las monjas, y eran oraciones negras, oraciones a Satanás, ya que uno de los sacerdotes especialistas en lingüística lo confirmaba de esa manera. El cardenal enviaba al convento una comisión a investigar. Al igual, el padre Diego iba de regreso al convento con otros 2 sacerdotes más expertos en esos temas. Al igual, las manifestaciones se hacían más presentes en aquel convento. Las imágenes religiosas seguían llorando sangre y cada vez era más obvio que algo inusual pasaba en aquel recinto. Incluso un día en la capilla grande tenían la cruz invertida. Era una cruz que medía más de 2 metros y estaba pintada de negro. Al ver la situación, la hermana Margarita se acercaba con las monjas que ella veía que eran de confianza y aún no eran víctimas ni eran tentadas por Satanás. Y a las monjas de su confianza les pedía que dejaran de rezar esos rezos en arameo y que comenzaran a rezar el Salmo 91. También les daba botellitas con agua bendita para que secretamente trataran de esparcir esa agua por donde pudieran en cualquier parte de ese convento. Una mañana, las monjas veían que había un puñado de monjas que habían cambiado sus hábitos, los cuales eran café caqui, a un color totalmente negro con una cruz invertida en el pecho, y siempre seguían a la Madre Superiora Lucrecia. Serían 10 monjas aproximadamente quien siempre estaban detrás de ellas. Ese día era particularmente violento, ya que muchas monjas llegaron a presenciar al diablo caminando, y no solo eso, se escuchaban ruidos guturales demoníacos, las campanas sonaban, ya era de noche y las monjas presenciaban ataques directos sobre ellas. Las puertas se cerraban solas, veían horribles sombras merodeando y riéndose. La hermana Margarita les decía que fueran a rezar a una capilla que aún no había sido terminada y que era el único lugar que aún no estaba contaminado. Las clérigas se daban reunión afuera de esa capilla e ingresaban. Esa misma noche iba llegando la comisión eclesiástica en compañía del padre Diego, uno de los padres que era más experto en ese tema que el padre Diego. Observaba la simbología del lugar y llegaba a la conclusión que sí, que efectivamente había mucha simbología para la veneración de Satanás. Estaba oculta en el supuesto arte sacro. Al llegar los recibía la Madre Superiora, quien les preguntaba que a qué se debía dicha visita. Uno de los sacerdotes le preguntaba que cómo era posible que tuvieran en ese convento tantas referencias a Satanás. La Madre Superiora decía que solo era arte sacro. Ese mismo sacerdote de nombre Isaías le preguntaba que a qué convento había pertenecido antes la Madre Superiora Lucrecia. Y ella decía que al Sagrado Corazón de la Misericordia. El sacerdote Isaías estaba todo confuso y le decía que era imposible, pues él había pertenecido a ese, pero era monasterio y que no era un convento de monjas. Y la Madre Superiora le decía: sí, ahí te vi durmiendo muchas noches, cuando tenías pesadillas. Yo estaba sentado a un lado tuyo. Yo les susurraba a todos ustedes con el fin de que hicieran cosas malas. ¿Recuerdas esa cálida tarde de abril cuando Matías, tu mejor amigo, se colgó? Sí, era yo. Yo fui el culpable de eso. Yo fui. Y la cara de la religiosa cambiaba, a lo que Isaías le decía a Diego y al otro clérigo que ese lugar estaba maldito y que tenían que salir de ese sitio instantáneamente. Mientras la hermana Margarita seguía rezando en aquella capilla con las otras monjas, seguían rezando el Salmo 91, cuando escuchaban ruidos demoníacos fuera de la capilla y les decían: las tenemos, no escaparán, Satanás es nuestro Señor. Y comenzaban a cantar el nombre de Satanás afuera de esa capilla. La hermana Margarita seguían rezando el Salmo 91. Comenzaban a hacer cantos religiosos católicos, mientras
el sacerdote Diego y el padre Isaías y el otro clérigo iban de paso apresurado hacia la salida de aquel convento. A pocos metros antes de llegar a la puerta veían 2 perros negros que les obstruían el paso y que les ladraban ferozmente, pero también se reían a la vez como humano. No como humano, mejor dicho, como demonios. A lo que el sacerdote Isaías, quien era un experto exorcista, comenzaba con el ritual del exorcismo frente a esas 2 bestias y decía: Va de retro Satanás, cruz sacra sin mi helux, no draco sin mi dux. Va de retro Satanás, nuquam suade mi jiban, suntamala cuatelivas ipse, veneas vivas, va de retro. Los perros se marchaban asustados. Sin embargo, la madre superiora había cambiado totalmente de apariencia y estaba atrás de ellos a unos cuantos metros, cuando abrían esas pesadas puertas de madera y salían corriendo los 3 sacerdotes de esa entrada principal del monasterio. La hermana Margarita en aquella capilla, después de estar haciendo oración y rezos y cantos, notaba que ya no se escuchaban esos terribles gruñidos ni voces, ni lamentos demoníacos, y aprovechaban eso para salir corriendo de esa capilla. Ya corriendo en ese jardín, se encontraban a los 3 sacerdotes que al igual iban corriendo, y Diego le mencionaba que tenían que salir de ese demoníaco lugar. Cuando ya afuera, a varios metros, veían a lo lejos, en las puertas de aquel recinto, a la madre superiora con 10 monjas de vestimenta negra. Ellas regresaban a ese convento maldito. Al día siguiente, el clero se deslindaba de ese recinto totalmente, y de boca a boca se pasaba la noticia que era un lugar maldito. A los días la enfermedad de don José regresaba, pero el pueblo ya no quería tener tratos con él, pues ya lo tenían como satánico, al igual del obispo, el cual era destituido de su cargo por el arzobispado. Incluso se le daba de baja como clérigo. A los días siguientes, el exarzobispo solo desapareció de la nada. Jamás se supo nada de él. Don José moría totalmente enfermo, y la familia de don José, por su reputación de satánicos y al ya nadie querer hacer negocios con ellos, el dinero se les iba yendo como agua entre las manos, quedando en su total miseria esa familia. Al padre Diego y a las hermanas se les enviaba a otros conventos, y ese convento maldito abandonado solo quedó olvidado por el tiempo. Los pobladores tenían miedo solo de acercarse o mencionarlo, aunque aún se dice que las campanas siguen sonando a las 3 de la mañana todas las noches. Esta fue la leyenda que el día de hoy traje para ti. Espero y la hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces estén apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Mi nombre es Jesús G, y a mí solo me resta desearte que tengas una mórbida noche.